Bueno, continuamos con las interacciones entre las partículas que hacen que se produzca el proceso de desestabilización de las emulsiones. Vimos en el otro vídeo que el movimiento browniano y las fuerzas gravitacionales. Ahora vamos a ver otro tipo de interacción que se llaman fuerzas hidrodinámicas. Bien, ¿en qué consiste esto? Pues para que dos gotas vecinas se acerquen y se unan, es decir, se empiece el proceso de desestabilización de la emulsión, deben superar la resistencia del fluido que las rodea, ya que este debe excluirse del espacio entre ambas gotas, venciendo la fricción con la superficie de estas. Este hecho, ¿vale?, se traduce en un descenso del coeficiente de difusión de las gotas. Dicho de otra forma, vamos a imaginar dos gotas de aceite. Bien, para que esas dos gotas se acerquen la una a la otra y se unan en una gota más grande, lo que tienen que hacer es superar la resistencia que les ofrece el agua, ¿vale? Y desplazar el agua que hay entre ellas, en medio de ellas, desplazarla hacia otro sitio, desplazar esos paquetes de fluido que están en medio, ¿vale? Desplazarlo. Porque ese espacio que existe entre las gotas tiene que reducirse, es decir, hasta que choquen entre sí y se forme una gota mayor. Por lo tanto, las gotas tienen que vencer una fricción de las propias gotas con las superficies con el fluido. Pues a esas fuerzas que tienen que vencer se llaman hidrodinámicas. Bien, la siguiente interacción es la interacción de Van der Waals. Bueno, las interacciones entre moléculas de Van der Waals tienen su origen en la atracción de las moléculas por una cierta polarización de las mismas, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con una cierta polarización de la molécula, es decir, que la molécula tenga una parte positiva y otra negativa, y que esas moléculas, al ser especies de dipolos, se atraigan como imanes, pues esas interacciones se le llaman interacciones de Van der Waals. Y son las que pueden producir en algún momento el proceso de desestabilización de la emulsión. Otro tipo de interacción son las interacciones hidrofóbicas. Bueno, en este caso, este tipo de interacción es importante en emulsiones que tienen gotas con regiones con un cierto carácter no polar expuestas a la fase acuosa. Entonces, un ejemplo de la importancia que tiene este tipo de interacción en emulsiones alimentarias es el efecto que tiene el tratamiento térmico de ciertos emulsionantes frente a la estabilidad de la emulsión. Por ejemplo, ciertos emulsionantes, como son las proteínas globulares, cuando las calentamos por encima de su temperatura, de una temperatura determinada, estas se despliegan exponiendo los grupos que no son polares, es decir, los hidrófobos, los que se encontraban localizados en su interior, exponiéndolos a la agua, a la parte del agua. Con esto lo que se produce es un aumento de la atracción hidrofóbica entre las gotas, produciéndose generalmente la floculación de las gotas. Vamos a explicar esto un poco mejor. Hemos dicho que los emulsionantes generalmente se colocan de tal manera que hay una parte que es esta roja, que es la hidrófila, amiga del agua, que es la que va a estar en contacto, ¿verdad?, con la fase acuosa. Acordaos, las gotas están dispersas en la fase acuosa. Vale, estas cabezas o partes hidrófilas son las que la proteína orienta, o el emulsionante, porque los emulsionantes suelen ser proteínas,
hacia la fase acuosa. ¿Qué pasa? Que si aumentamos mucho la temperatura, en algunos casos de emulsionantes tipo proteínas globulares, lo que se produce es que se despliegan las partes que están hacia adentro de la gota de aceite, que son estas de aquí son las hidrófobas, y como son las partes hidrófobas, por eso están dentro hacia la zona de la gota de aceite y no hacia el agua, porque fobo es que odia el agua. Entonces, cuando aumentamos la temperatura, en algunos casos, a la gota lo que le pasa, al emulsionante lo que le pasa es que hace que las zonas se repliegan y las zonas que de alguna manera son las hidrófobas, pues las colocan hacia afuera. ¿Y qué ocurre? Que como es hidrófoba y está rodeado, vamos a poner de agua, como están rodeadas de agua, vamos a ponerla en otro color que sea, a ver si hay uno más clarito, como están rodeadas de agua, esta parte es el agua, ¿vale? Estas zonas ahora son hidrófobas y como odian el agua, pues se van a encontrar con otra molécula, otra gotita de aceite que le pasa exactamente lo mismo. Es decir, que las partes hidrófilas están ahora para adentro del emulsionante o de la proteína y las partes hidrófobas, es decir, las que odian el agua, están para afuera. Entonces, claro, como son hidrófobas, no encuentran un sitio a donde ir. ¿Qué hacen? Pues como estas son hidrófobas y estas también hidrófobas, pues se unen entre ellas. Por eso este proceso de que se llama interacción hidrofóbica facilita la unión de las gotas. Porque ambas gotas ofrecen partes hidrófobas o partes, digamos, que se atraen entre sí. Facilita la unión de las gotas y por lo tanto la desestabilización de la emulsión.